El retorno del general Carvajal a Venezuela ha sido presentado, o está siendo presentado por el gobierno de Nicolás Maduro como una suerte de gran suceso épico, por lo que cabría calificar a este personaje como una especie de héroe de la batalla de Aruba, en ese proceso de mitificación que caracteriza a todos los actos que emanan de este gobierno. Pero por supuesto, nada más alejado de la realidad, nada más falso que concebir a un personaje bastante oscuro, bastante señalado, como una suerte de héroe en ese sentido. A pesar de lo dicho por el gobierno, los principales voceros del gobierno, en especial sus amigos militares, quienes dicen que es un gran patriota. Carvajal regresa producto de los artilugios legales, producto de las presiones internacionales contra el gobierno de Aruba y de Holanda por parte del régimen de Maduro. No regresa como resultado de una declaratoria de inocencia por parte de una investigación exhaustiva que se pueda haber hecho en torno a los graves delitos que se le imputan, presuntamente vinculaciones muy serias con el narcotráfico y con el terrorismo internacional. Son asuntos de gran o enorme gravedad que Carvajal tendrá en algún momento de su historia que aclarar, porque el gobierno venezolano no ha dado explicación satisfactoria en torno a este hecho. Solo una retórica patriotera llena, repito, de artilugios legales para justificar una decisión que ha sido tomada recientemente y que está bastante llena de dudas y de complicidades evidentes. Las circunstancias en las que es detenido Carvajal al llegar a Aruba hace una semana se soslayan, son puestas de lado. Digamos, el control que tenía sobre 4 o 5 pasaportes que se han señalado, primero se señalaron 3 y después 5, en las cuales hay, digamos, identificaciones distintas a la de su nombre y apellido, además de portar más de $20,000 en efectivo, son cosas que también aparentemente no tienen ningún tipo de importancia para el gobierno nacional. Y en este tipo de cosas debemos pensar los venezolanos. Este tipo de personajes son los que deben representar a los venezolanos ante los gobiernos extranjeros. Creo que aquí cabe una gran duda por parte del pueblo venezolano. Los venezolanos estamos asqueados de esta espantosa red de complicidad que se teje en torno al poder, en especial en torno al poder militar, porque es obvio la presión que se ejerció desde las esferas militares sobre el gobierno nacional y, por supuesto, en consecuencia, sobre el gobierno de Holanda y del gobierno de Aruba. El hecho de que el gobierno de Holanda, repetimos, no haya cedido, o mejor, perdón, haya cedido ante las presiones del gobierno venezolano, en especial ante las presiones militaristas venezolanas, no exoneran al general Hugo Carvajal de los graves delitos que les han sido imputados. Repetimos, de presunta vinculación con el narcotráfico y el terrorismo internacional. De hecho, el gobierno de Holanda, por una parte, lo detiene conforme a circunstancias y al derecho internacional, porque en el momento en el cual es detenido Carvajal, no era, hasta ese momento, reconocido como cónsul de Venezuela en Aruba. Y, por supuesto, de acuerdo con esto, daba un cuadro favorable a una detención a un personaje que estaba siendo solicitado desde el año 2008, que, por cierto, es el único militar venezolano de alto rango que está en esa circunstancia y que
pertenecía digamos, a esa llamada lista negra que tiene el Departamento del Tesoro norteamericano y la DEA, que es el organismo encargado de este tipo de atender este tipo de problemas. Bueno, el general Carvajal sigue siendo reclamado por la justicia. El general Carvajal, repetimos, no fue declarado inocente. El general Carvajal fue trasladado a Venezuela porque fue declarado cónsul o diplomático provisional y de ahí pasó a ser entregado a las autoridades venezolanas. Pero por una parte lo declaran, repetimos, cónsul y de inmediatamente lo declaran persona no grata, lo que significa que no es admitido como cónsul. Es decir, es un juego bastante complicado por parte del gobierno de Holanda, es una decisión política más que una decisión ajustada a la justicia, ajustada a derecho y conforme en todo caso más bien a los intereses que han decidido defender en este caso el gobierno holandés y la Antilla Aruana. Pero sin duda que arroja un enorme manto de oscuridad sobre las relaciones que se están planteando entre Venezuela y este país conforme a este bochornoso episodio. Un episodio que, por cierto, hunde más a este gobierno en su propio excremento, lo hunde en ese asqueroso régimen de impunidad, de complicidad, de una situación que los venezolanos, repetimos, nos sentimos no solamente espantados, sino asqueados por lo que está sucediendo. Un gobierno que se rasga las vestiduras por un personaje señalado como Carvajal es un régimen corrupto, es un régimen que no esconde su identificación con la corrupción, es un régimen que se sustenta fundamentalmente en la complicidad, es un régimen que se sostiene sobre la base de actos de esta naturaleza y que por supuesto crean una situación sumamente delicada para su mantenimiento en el poder. Si asistimos al refranero venezolano o a las expresiones populares venezolanas, valdría la pena entonces decir que el señor Pollo se convirtió en una suerte de cangrejo, acorde con la justicia venezolana. Pero en el caso de la justicia internacional, ese cangrejo no es tal, ese cangrejo sigue allí, claro. El señor está siendo solicitado por la justicia internacional, en particular por el gobierno norteamericano, quien ha extendido acusaciones y hechos muy graves que han salido a la luz pública en torno a sus delicadas relaciones con gente del mundo amponil en América Latina. Esto es para nosotros motivo de preocupación, porque un gobierno que no lucha contra la corrupción, un gobierno que desmantela la institucionalidad, un gobierno que hace uso de los poderes públicos para decisiones expeditas, por ejemplo, como la que empleó para que el TSJ de la noche a la mañana emitiera una decisión diciendo que en efecto el señor era diplomático, que era embajador ante, digamos, el gobierno de Aruba. Bueno, esto pasa solamente en Venezuela, mientras ese gobierno omite decisiones de justicia que están reclamando otros sectores importantes en la vida nacional. Para el gobierno era más importante traer a Carvajal. ¿Y por qué era importante traer a Carvajal? Bueno, porque sin duda es un personaje que permaneció 10 años, por lo menos, ante la Dirección de Inteligencia Militar. No es poca cosa lo que puede saber y no es poca cosa lo que puede implicar o las consecuencias que se puedan derivar de una detención de este personaje. Ya recordamos el caso del señor Aponte Aponte, el magistrado que ha relatado una serie de hechos, acontecimientos que involucran
a mucha gente del gobierno nacional, creo que incluso una de ellas a este personaje, o recordamos a Maclé, o recordamos a el teniente Isea, el gobernador del estado de Aragua, quien también ha hecho cualquier cantidad de declaraciones en los Estados Unidos en torno a la red de complicidad, de corrupción y de vinculaciones con el AMPA y el delito que tienen altos personeros del gobierno venezolano. Bueno, ante esta terrible situación a los venezolanos, lo menos que nos queda es de repudiar acciones de este tipo, señalar que ellas se corresponden con un Estado que cada día se identifica más con su naturaleza delictiva que con la naturaleza de un Estado de justicia y de derecho con el cual se llenan la boca repitiendo lo que establece la Constitución venezolana, aprobada en el año 99, pero que en la práctica no es ejecutada, no es, digamos, puesta en práctica porque lo que predomina, básicamente, repetimos, es la complicidad. Una pregunta final que cabe. ¿Cómo es que, sabiendo lo que estaba sucediendo desde el año 2008, es decir, que estaba siendo solicitado Carvajal por el gobierno norteamericano y que estaba en la lista negra del Tesoro norteamericano, cómo es que Maduro lo designa cónsul en Aruba? Maduro lo coloca allí, ¿por qué razón? ¿Qué estimulaba a Nicolás Maduro o qué estimuló a Nicolás Maduro hace varios meses atrás colocarlo en esa posición que lo colocaba, por supuesto, en una situación de riesgo? ¿Y por qué el gobierno de Holanda en ese tiempo no reconoció esa designación? Son preguntas que quedan en el aire que los venezolanos quisiéramos tener respuesta satisfactoria, pero que obviamente con un gobierno que está estrechamente asociado a el delito es difícil obtenerla.